Mi nombre es Luzmeri Piñeros. Cuando yo llegué a la iglesia estaba muy llena de problemas porque yo a mis 23 años quedé viuda, quedé con mis 2 hijos, no sabía qué hacer. El padre de mis hijos falleció en un accidente, bueno, él murió y quedé sola. Aparte de eso estaba muy enferma, tenía migraña, yo no podía trabajar, no podía salir a ninguna parte, Señor, porque yo perdí el conocimiento de tantos problemas. Recuerdo que me llevaban a los mejores médicos y no me hacían nada. Tomaba pastillas muy costosas y no tenía dinero para comprarlas. Empezamos a pasar necesidades, empezamos a pasar hambre. Yo recuerdo que un día llegamos donde un familiar y le pedí trabajo para él. Y él me dijo, yo le puedo dar trabajo, pero no le puedo pagar porque son los 3. Le dije, no me interesa, yo trabajo por la comida de mis hijos y la mía. Trabajé 4 meses, Señor, por la comida de mis hijos y la mía, para no pasar necesidades, para tener lo necesario, porque para mí era muy duro, porque nunca había trabajado, Señor, nunca. Vivíamos bien antes económicamente y como no tenía pues ya nada, pues tenía que trabajar lavando pisos, madrugaba a 4 de la mañana hasta 10 de la noche trabajaba. Y era peor la migraña de tanto pensar, de tanto sufrir porque no sabía cómo salir de esta situación tan difícil que yo estaba pasando. Entonces mi hermana me invitó para participar. Al comienzo no quería porque ella participaba mucho en los brujos y yo le dije que no quería venir. Entonces cuando ella me comentó, yo dije, bueno, si allí es la solución voy a comenzar a participar, Señor. Comencé a participar y lo primero que Dios hizo en mi vida fue la liberación. Una liberación que yo me sentí renovada, Señor. Luego fue mi sanación y luego comencé a buscar al Espíritu Santo. Entendí y comprendí que era necesario para mí el Espíritu Santo y Él comenzó a guiarme. Empecé a andar diferente, a pensar diferente, a vivir una vida diferente. Y así fue que yo empecé a entender y a hacer pacto con Dios, a hacer sacrificios, a ser diezmista, ofrendante. Y Él empezó a cambiar mi vida, porque empecé a obedecer. Yo conocí un gran hombre de Dios, nos casamos, Él quiere mucho a mis hijos como si fueran sus hijos, tenemos un hijo del matrimonio, hoy somos completamente felices, Él me ama, es un gran varón de Dios y ya prosperamos nosotros, tenemos hoy en día 2 fincas, tenemos ganado, tenemos 2 vehículos, 2 casas, la ferretería. Hoy somos bendecidos, gracias a Dios. Fui sanada de la migraña, hoy tengo una vida completamente diferente, gracias a Dios. El Espíritu Santo fue mi mayor conquista. Hoy soy una persona bendecida, en mi familia, en mi hogar, en mis finanzas, pero la mayor conquista que yo tuve es el Espíritu Santo. Yo los invito para que participen, para que vayan al altar, para que sacrifiquen, para que den el diezmo y la ofrenda, para que también así su vida venga a cambiar.